título de esta prédica es Fortalezcanse en el Señor. Amén. Vamos a hablar en esta mañana acerca de la importancia de poder fortalecernos en el Señor nuestro Dios. Y vamos a comenzar, por favor, con Efesios capítulo 6, el versículo 10. Lo puedes leer ahí en la pantalla. Efesios capítulo 6, el versículo 10 dice la Escritura. Una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Amén. Wow, de hecho, qué tremenda bendición es entender de que aún a través de la palabra se nos recomienda de que tenemos que ser fuertes. ¿En quién? En el Señor. Amén. En otras versiones dice: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su pueblo. Amados, para el apóstol Pablo era muy importante recomendar a los creyentes en cada una de sus cartas que se fortalezcan en Dios. Cuando de repente vamos escudriñando las Escrituras, cuando de repente vamos leyendo la palabra, es cuando vamos viendo cómo Pablo, cuando da los saludos iniciales, da las recomendaciones, es una característica que él mencionaba a cada una de las cartas. En cada una de las cartas les decía: fortalezcanse en el Señor, y que el Dios de gloria, el Dios de gracia, wow, los llene de sabiduría, los llene de esperanza. Y siempre les decía: fortalezcanse en Dios. Ahora, ¿por qué siempre Pablo recomendaba esto? Debido a las pruebas que afrontaban como cristianos. Incluso Pablo les decía, ¿no? Yo sufro penalidades, aún llevo las marcas en mi cuerpo por testificar acerca del Señor. En otras palabras, Pablo decía: yo sé lo que es sufrir por el Evangelio, yo sé lo que es sufrir por el nombre del Señor Jesucristo. Y es cuando Pablo decía: no se olviden de fortalecerse en Dios, porque cuando vengan esas pruebas, vengan esas tribulaciones, no vaya a ser que el enemigo los aparte a la derecha o a la izquierda de los caminos del Señor. No vaya a ser de que de repente abandonen los caminos del Señor. Amén. Quiero darte en esta mañana lo que significa la palabra fortaleza. ¿Cuál es el concepto de fortaleza? Lo puedes leer en la pantalla. Fortaleza significa fuerza, vigor, firmeza, resistencia, vencer el temor y eludir la temeridad. Wow. Cuando Pablo empieza en cada una de las cartas, ¿no?, a decir: fortalezcanse en el Señor, está hablando de que un hijo de Dios, una hija de Dios, tiene que recobrar fuerzas, tiene que tener vigor, tiene que tener firmeza, tiene que tener una resistencia para vencer incluso el temor y eludir la temeridad. Wow. Ustedes saben de que cuando el temor empieza a ganar terreno en medio de un cristiano, las cosas se van a complicar. Cuando de repente el miedo te llega a invadir, la duda de que si haces esto o aquello, empiezan de repente a afectar tu corazón, eso por supuesto que va a provocar de que tu fe vaya disminuyendo. Pero si nosotros hallamos fortaleza en Dios a través de el Espíritu Santo, amados, vamos a poder tener esa resistencia espiritual. Es como una carrera. Y Pablo mencionaba: corran la carrera de la fe. Ustedes saben de que generalmente se han vuelto de moda, ¿no?, las maratones, ¿no?, el 5K, el 10K, el 20K, etc. Y es como que en medio de las maratones la clave es tener resistencia. Es como que en el momento de la partida todos salen, ¿no?, con ganas, ¿no?, para llegar a la meta, ganar. Pero solo el que tiene resistencia, wow, es el que va a poder llegar a manejar bien los tiempos y va a poder llegar ¿a dónde? A la meta. Amados, qué difícil es de repente cuando tú empiezas a correr, empiezas obviamente a caminar, pero si no estás preparado, no has obviamente hecho una buena preparación física, no tienes resistencia física, ¿qué va a pasar? Poco a poco vas a seguir corriendo y después vas a ir bajando la intensidad, vas a empezar a caminar, y lo que siempre pasa, ¿no?, abandonas la carrera. Y de repente no es como que llegas, ¿no?, obviamente ya caminando, arrastras, ¿no?, a la meta, porque no has tenido esa fortaleza, wow, de poder resistir en medio de la carrera. Amados, fortalecernos en Dios es clave todos los días. Hemos hablado las pasadas semanas de que la clave para fortalecer nuestra fe es ejercitar esas prácticas espirituales
tales como la lectura de la palabra, la oración, la meditación de las Escrituras, el hecho de poder participar de un discipulado, de que tú de repente sirvas al Señor, puedas ayunar, los tiempos de alabanza y adoración, los tiempos tal vez de casa de oración. Todo lo que se hace en medio de la iglesia es el conjunto de prácticas espirituales que tienen el objetivo de fortalecer nuestra fe, para que cuando venga el enemigo no nos derribe. Amén. Digamos fuerte, fortaleza. Oh, amados, fortaleza espiritual, fortalecernos en el Señor. Como decía Pablo en Efesios 6:10, una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Vamos a ir a Efesios capítulo 3, el versículo 14, por favor. Nota lo que Pablo recomienda en esta misma carta, pero en capítulos previos. El capítulo 3 dice desde el versículo 14: cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Wow, cuando Pablo meditaba en las Escrituras, meditaba realmente en lo que les escribía en este contexto, en la carta a los de Éfeso, les decía: caigo de rodillas y empiezo a orar por ustedes. Empiezo a levantar mi oración al creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Versículo 16: pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. ¿Por qué oraba Pablo? Para que realmente nos fortalezcamos en el Señor. Y Pablo decía: wow, yo estoy seguro de que a través de los gloriosos e inagotables recursos del cielo, ustedes van a poder ser fortalecidos con poder en el ser interior a través del Espíritu. ¿Cuál era la oración continua de Pablo? Señor, fortalecenos. Señor, fortalece la fe en sus corazones. Señor, que no decaigan, que no se desanimen. Señor, que en el hombre interior, a través del Espíritu Santo, ellos recobren nuevas fuerzas. Y nota lo que dice a continuación en el versículo 17: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Wow, tenemos que cuidar y atesorar la presencia del Señor Jesús en nuestras vidas. Dice: echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán, ¿qué? Fuertes. ¿En qué hay que echar raíces? En el amor de Dios. Pablo decía continuamente: oro al Padre que hizo los cielos y la tierra, que Él los fortalezca y que ustedes puedan echar raíces en su perfecto amor. La oración de Pablo era: echen raíces en el amor de Dios. Y una vez que ustedes echen raíces, dice, ellas los mantendrán fuertes. Wow, qué emocionante es ver las raíces de un árbol, ¿no? Especialmente de esos robles gigantes. Y uno como que incluso puede ver en medio de las aceras cómo son tan fuertes las raíces que pueden llegar a levantar el cemento, ¿no? O sea, cuando uno echa raíces, amados, en Dios, realmente eso nos va a nutrir en su amor para estar fuertes cuando venga el día malo, cuando venga el tiempo de la prueba. Es por eso de que todos los días acordate y medita en cuánto te ama Dios. Pablo decía: cuán ancho, cuán alto, cuán extenso, cuán profundo es el amor de Dios. Si van a echar raíces en algo, Pablo decía: echen raíces en el amor del Señor. En otras palabras decía: déjense cautivar por el amor de Dios. No pierdan el primer amor. Enamórense continuamente del Señor. Y de esa manera, wow, su espíritu se va a ir fortaleciendo una y otra vez. ¿Estamos recibiendo eso? Amén. Amados, qué importante es incluso ser fuertes en la fe. Es muy importante de que tú como hijo, como hija de Dios, seas hallada fuerte en la fe. Generalmente hay personas, ¿no?, que son conocidas por tener un carácter fuerte, ¿sí o no? Es como que uno dice, ¿no?, a veces, esta persona tiene un carácter fuerte. ¿Por qué? Porque tal vez siempre estalla y grita y maltrata a las personas. Pero qué bendición es más bien ser hallados fuertes en Dios, fuertes en la fe. Que de repente alguien te vea y diga: wow, esta persona es firme en el Señor.
pase lo que pase, viva lo que viva, esta persona sigue amando a Dios con todo su corazón. Y eso es lo que Pablo recomendaba continuamente a los filipenses, a los colosenses. Oh, amados, qué bendición es escudriñar las Escrituras. Yo te aconsejo, no sigamos con la lectura diaria. El día de hoy nos toca comenzar el libro de Hebreos. No pierdas la lectura diaria de la palabra de Dios. Amén. Son tesoros, son gemas realmente escondidos para los hijos de Dios. Amén. Que son revelados por su Espíritu. Amados, vamos a 1 de Pedro capítulo 5 del 8 al 9, por favor. 1 de Pedro 5 del 8 al 9 dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿De quién hay que tener cuidado? Del enemigo, del diablo, ¿no? De Satanás hay que tener mucho cuidado. Dice la palabra, estén alerta, porque lamentablemente el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. O amados, no dejemos que de repente estas fechas de fin de año no nos desenfoquen del Señor, que de repente te distraigas más, ¿no?, por las actividades sociales. Es bueno compartir con la familia, pero recordemos de que el centro siempre es el Señor. Sin Él no somos nada. Y el versículo 9 dice: manténganse firmes contra Él y sean fuertes en su fe. Amén. ¿Contra quién hay que estar firme? Contra el enemigo. Oh, si tú te mantienes firme en la fe, fuerte en la fe, dicen que incluso vas a poder ahí resistir al diablo y él va a huir delante de ti. Dice: recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Wow, y esto es sumamente importante. Dice la palabra de Dios, dice la Escritura, de que aun cuando nos fortalecemos en el Señor, amados, podemos resistir esos tiempos de prueba y de sufrimiento. Ahora, dice acá Pedro, de que las mismas pruebas y las mismas tribulaciones que pasamos, las experimentan de igual manera todos nuestros hermanos en lo ancho y largo del planeta. O sea, cada vez que tú pasas por alguna prueba fuerte, algún momento difícil, ¿sabes qué? Dice la palabra de que no eres el único, no eres la única. Las mismas pruebas pasan nuestros hermanos en la fe. Pero ¿cuál es la clave? Mantenerse firmes contra el enemigo y ser fuertes en la fe. Amados, la bendición de ser fuertes en la fe es que inspira a los demás. Y quiero que puedas atesorar este concepto ahí en tu corazón. Lo puedes ver ahí en la pantalla. La bendición de ser fuerte en la fe es que inspira a los demás. Amados, cuando de repente tú eres hallado como un hombre, una mujer de Dios, pero que es fuerte en la fe, eso inspira, eso contagia al resto. Amén. Eso puede contagiar a tu familia, puede contagiar a tu entorno laboral, para que las personas se vuelquen al conocimiento de Dios. Amados, qué bendición es cuando uno encuentra a alguien firme, fuerte en la fe, que a pesar obviamente de pasar tiempos difíciles o adversos, le dice: Señor, yo te voy a seguir amando, pero con todo mi corazón. Amén. Amados, qué bendición es hallar realmente a gente que está firme y sólida, con esas raíces cimentadas en el amor del Señor. Dios quiere usar tu vida para que puedas inspirar a los demás. Inspira a tu familia en los caminos del Señor. Inspiremos juntos en medio de la sociedad a que las personas estén firmes en Dios. No sé cuántos de ustedes alguna vez han conocido a gente que estaba firme en Dios, pero de repente se ha alejado de los caminos del Señor. O sea, qué triste es encontrar tal vez a alguien que sí, estaba saltando y era fuego en Dios, ¿no? Y de repente pasan los años, ¿no? Y lo peor de todo, ¿no?, es que te dicen: sí, es que me casé. ¿Y qué tiene que ver que te cases, no, con que pierdas esa fortaleza en Dios? No, sí, es que después vinieron los hijos, no, es que el trabajo. Y es como que piensan de que estar firme o fuertes en Dios es simplemente para los adolescentes o los solteros. No, eso es un concepto totalmente errado que las personas tienen acerca de la fe. Amados, estar fuertes en la fe implica de que en cada una de las etapas que nos toca vivir durante la vida, tú eres hallado fuerte en el Señor tu Dios.
inspiremos a los demás que conozcan a Dios. Y acá quiero darte una herramienta útil para poder permanecer firme en la fe. Usa en todo tiempo el escudo de la fe. Amados, el escudo de la fe es un arma sumamente importante que tenemos como cristianos. Efesios capítulo 5, el versículo 16, nota lo que dice la palabra. Además de todo eso, levante el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Wow. ¿Será que el enemigo lanza flechas? Sí, y lamentablemente son encendidas. Ni siquiera es una flecha normal, son flechas encendidas, porque lo que él quiere provocar es de que de repente fuera una catástrofe en tu corazón o en tu vida. Y acá Pablo recomienda y dice: use el escudo de la fe para que puedan contrarrestar los dardos encendidos del maligno. Amén. No te olvides usar el escudo de la fe. ¿Qué es usar el escudo de la fe? Que de repente cuando tú recibes una mala noticia, de repente estás en un momento adverso, tú empiezas a fortalecerte en las promesas de Dios. Y dices: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es usar el escudo de la fe. Que tú te apoyas y te basas en las promesas de Dios antes que en las mentiras del enemigo. Oh, amados, no le creas al enemigo y sus mentiras, créele a Dios. En todo tiempo usa el escudo de la fe. Amén. Cuando esos dardos dañinos, esos dardos que hacen tanto mal quieran afectar tu vida, tu corazón, tu mente, no, recordar, voy a usar el escudo de la fe y empezar a proclamar: el escrito está. Acordémonos de que cuando el Señor fue tentado en el desierto, el Señor respondía a cada dardo del enemigo con: el escrito está. Cuando el enemigo le decía: si eres hijo de Dios, convertí estas piedras en pan. Y el Señor le decía: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué hacía el Señor Jesús? Usaba el escudo de la fe. Se fortalecía en Dios. Oh, amados, qué importante es seguir el ejemplo del Señor Jesús. Cuando Él iba de repente a solas a orar y buscaba fuertemente al Padre, Él dice en las Escrituras de que se fortalecía en Dios. Aun cuando era el día ya para subir a que lo crucifiquen, era el día en el cual lo iban a entregar, cuando Judas de repente lo iba a vender por un par de monedas, dice que el Señor se arrodilló y empezó a orar intensamente a tal punto que le caían gotas de sangre de la frente. Su oración era tan ferviente que él buscaba fortalecerse en la fe, porque sabía lo que le esperaba. Pero a pesar de eso, dice que se mantuvo obediente hasta la muerte. Oh, amados, necesitamos ser obedientes, fieles al nombre del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él nos recoja. Amén. Fortalecernos en la fe. Salmo capítulo 18, versículo 1 al 3, nota lo que dice la Escritura. El Salmo 18, del 1 al 3, acá David expresa su amor al Señor y le dice: te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Wow. Y en las Escrituras dice de que David se fortalecía continuamente en el Señor su Dios. Noten que es una característica, ¿no?, de los grandes hombres y mujeres de Dios, siempre hallar fuerzas en el Señor su Dios. Tanto el Señor Jesús, tanto David, tanto Pablo, tanto Pedro, cada uno de los discípulos se fortalecían en el Señor, porque sabían de que el camino no es sencillo, el camino no es fácil. Amén. Dice: te amo, Señor, tú eres mi fuerza. En otras versiones dice: tú eres mi fortaleza. Versículo 2: el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi Salvador. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. ¡Wow! ¡Qué declaración más asombrosa la que hacía David! David se acordaba en todo tiempo de que el Señor era su escudo. Incluso la palabra dice de que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Oh, amados, qué importante es siempre perseverar en los caminos del Señor y entender de que el Señor acampa alrededor de nuestras vidas. Y mientras estás caminando, mientras estás haciendo alguna actividad, el ángel del Señor te está cuidando.
y tal vez sin darnos cuenta de cuántos males mayores nos ha librado el Señor. Amados, en tiempos tal vez obviamente difíciles, acordate del Salmo capítulo 18 y siempre confesarlo, siempre declararlo. Una vez más el versículo 2, presta atención, dice: el Señor es mi roca. Está haciendo una declaración de fe. Amén. Dice: mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Acordémonos de que en ese contexto la roca, ¿no?, era el fundamento principal de las edificaciones. O sea, las rocas, ¿no?, eran realmente eran esos refugios, aun en tiempos de dificultad. Y es una figura literaria que siempre se usa en la palabra para describir la protección que tenemos delante del Señor. Cuando de repente nos refugiamos en Dios, entendemos de que Él es nuestra roca. Dice: Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Amados, cada vez que tú te sientas, ¿no?, ahí agobiado, agobiada, cada vez que de repente no sepas qué hacer, ¿cuál es la clave? Acudir a la roca de la salvación. En el Señor, amados, siempre va a estar la respuesta. En el Señor siempre va a estar la salida. En el Señor siempre va a estar las nuevas fuerzas y la fortaleza. Versículo 3: clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó ¿de quién? De mis enemigos. Amados, qué bendición. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Ese es Dios, el que siempre sale en rescate a favor de su pueblo santo. Siempre orar, siempre ir fortalecerte en la fe. Ahora la pregunta del millón es: no, pero pastor, ¿por qué estoy débil en la fe, no? ¿Por qué leo la Biblia y no la entiendo, no? ¿Por qué oro y me duermo? ¿Por qué en el tiempo de la alabanza no estoy mirando más los focos, no el techo, si me han apuntado o no, que concentrado en la presencia de Dios? Es como que de repente tú estés enfermo y recibas la receta médica. Generalmente la terquedad del ser humano es terrible, ¿no? Porque de repente es como que algún doctor te puede decir: pero estás siguiendo el tratamiento. Y uno: sí, pero ya me sentía mejor y lo he cortado. ¿Cómo no vas a recaer? ¿Cómo no te vas a enfermar si no sigues el tratamiento adecuado, al pie de la letra? La pregunta es: ¿será de que realmente estás orando, leyendo la palabra, fortaleciéndote en la fe? Porque si no lo estás haciendo, ¿cómo esperas de repente salir victorioso en medio de las pruebas, en medio de la tierra? Es como de que de repente una persona no quiera ser, no sé, pues campeón de fisiculturismo sin ir al gimnasio, ¿sí o no? Es como que diga: sí, pero yo quiero tener todos los bíceps así, una espalda que ni siquiera pueda rascar la espalda, ¿no? O algo por el estilo. Pero si nunca ejercitas, nunca vas al gimnasio, nunca te esfuerzas, ¿cómo esperas estar fortalecido? Amados, es tiempo de que realmente sigamos la receta de la palabra de Dios. Lo que Pablo decía: fortalezcanse en el Señor. Para terminar en esta mañana, quiero que puedas atesorar en tu corazón lo que dice la Escritura en Isaías capítulo 41, el versículo 10. Isaías 41:10 dice la palabra: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Amén. Amados, en todo tiempo recordemos de que Dios quiere fortalecernos. Pero ¿qué es lo que demanda? De que lo busquemos sinceramente, lo busquemos de todo corazón, que rindamos nuestra vida delante de Él y que abandonemos el pecado. Que realmente tengamos esa convicción divina de decirle: Señor, yo me arrepiento de mis pecados, perdona, Señor, mis ofensas y ayúdame a perdonar a los que me han hecho daño. Cuando de repente tú tienes esa actitud noble de acercarte sinceramente al Señor, entonces viene Dios con su palabra y sus promesas, te dice: no tengas miedo, yo te sostengo, yo estoy contigo, no te desalientes, yo te daré fuerzas y te ayudaré y te sostendré.
Amén. Ese es el Señor nuestro Dios. Amados, que en todo tiempo seas hallado una mujer, un varón fuerte en Dios, firme en la fe. En otras palabras, un cristiano, una cristiana madura en la fe, maduros en la fe, fuertes, valientes en el nombre del Señor. Amén. Oh, amados, qué bendiciones que de repente el enemigo te vea y de repente sea él el que tenga temor de ti, porque dice: ay, no, ya llegó, no, la Anita va a orar, ¿no? Ay, no, ya llegó la Tamara, ¿no? Y de repente su fe y los demonios empiezan a huir, empiezan a ponerse nerviosos. ¿Por qué? Porque llegan los hijos de Dios fuertes, valientes en la fe. Amén. Eso es lo que el Señor busca. Amados, frente a todo lo que hemos compartido, ¿quién es el que tiene que tener miedo? ¿Nosotros o el enemigo? El enemigo. Dice la palabra de que los enemigos del Señor tiemblan ante su presencia y huyen. Yo te digo algo en esta mañana: la presencia de Dios está sobre tu vida, está sobre tu familia, y cada vez que tú llegues a un lugar, los demonios van a temblar, porque van a decir: wow, esta persona está fuerte en la fe, está firme en la fe. Mejor huyamos antes de que nos mande al abismo, como le decían al Señor. Amén. ¿Cuántos reciben eso en esta mañana? Puedes dar un fuerte aplauso al Señor. Oh Señor, queremos ser hallados fuertes en la fe, firmes en la fe, valientes para ti.